Entonces, la etapa de lactancia. Si bien la etapa de lactancia quedamos que, o tiene como definición, que es la transición de la alimentación uterina a leche, ¿sale? A una alimentación que va a ser por parte de la glándula mamaria, ¿sale? Entonces, esa es como que la definición de lactancia. La lactancia, quedamos que es el periodo, generalmente se van a presentar dentro de la ontogenia, como el periodo neonatal, que quedamos que era del día 0 al día 14, y de la semana 2 a 3 el de transicional, ¿sale? Después, pues bueno, ya va a ser el de socialización, que puede ser de la cuarta a la 12ª semana, pero la lactancia debe de tener una duración de 30 días. La lactancia, ya para pasar luego a la etapa de destete, debe de ser en 30 días. Podemos iniciar un predestete. El predestete generalmente lo podemos iniciar a partir del día 25, haciendo papilla de la croqueta. Nada más recordar que nunca hay que hacer que se aguade la croqueta o triturarla con agua tibia, porque sueltan cierto contenido de grasas que, si se los damos así a los cachorros, les pueden generar diarreas intensas. Generalmente son diarreas amarillentas, pueden ser de color café, pero por hacerle la alimentación de manera incorrecta. Ese predestete nada más va a ser dándoles cucharaditas de estas pasteleras, previo a que vayan a tener una alimentación de la glándula. Le empiezan a dar probaditas al cachorro a partir del día 25, para que logremos, le van subiendo, por ejemplo, en el primer día nada más una cucharadita previo a que a comer la leche. En el segundo día podemos hacer desde una cucharadita a dos. En el tercer día, de 1 a 3 cucharaditas, así sucesivamente hasta que en el día 5 de ese predestete ya solamente se alimenten con esa papilla. En algunas razas que son de talla pequeña lo podremos retrasar un poquito más, hasta unos 2, 3 días. Lo ideal es que los cachorros solamente sea hasta los 30 días, debido a que la producción de leche se puede seguir dando. El primer factor que va a decir que la leche se esté produciendo en la madre van a ser los cachorros. Entonces, si no retiramos los cachorros de manera a los 30 días, se pueden generar ya después algún problema de mastitis en las perritas, o que la leche que estén consumiendo no sea de una de una buena calidad. Sí va a ser buena cantidad, pero no va a ser buena calidad. Entonces, por eso lo ideal es que el predestete se inicie a partir de ese día, para que el sistema, el aparato digestivo, empiece a funcionar de manera correcta, empiece a tener su motilidad ideal. Entonces, por eso hay que hacer ese predestete. Otra de la situación es que por vía de la alimentación, pues vamos a ayudar a que vaya su sistema inmunológico madurando de manera correcta. Entonces, también por eso es muy importante, porque si nosotros no permitimos que, o estamos dejando que estén con leche materna y que ya no tiene buena calidad, su sistema inmunológico no va a desarrollar de manera ideal. Y cuando ya tengamos que hacer la medicina preventiva, sobre todo dirigida a unas desparasitaciones y sobre todo inmunización, ya con las vacunas que vamos a administrar, pues entonces no van a tener una buena creación de anticuerpos. Es muy importante que entonces hagan ese predestete de manera correcta, para que vayan dando su crecimiento normal. Como datos ya nada más importantes, es que recuerden que son altriciales, recuerden que tienen el termotropismo positivo, que son poiquilotermos. Por eso tienen que elegir bien el lugar en el que van a estar, la temperatura ambiente en la que se deben de encontrar esos neonatos. Quedamos que va similar a la temperatura corporal con la que nacen. Ya habíamos platicado que en la primera semana ellos nacen de 35 a 36 grados. Tenemos que simular que la temperatura se encuentre por medio de esa temperatura, que le disminuíamos 2 grados, 1 a 2 grados por el lado materno, por el lado de la madre, y dependiendo la cantidad del número de cachorros, le vamos descendiendo 1 grado. Eh, Generalmente de 32 grados Celsius, de 28 a 32 grados que los tengan, es una buena temperatura, y cada semana tenemos que ir disminuyendo en ese ambiente de 1 a 2 grados también, conforme va aumentando la temperatura corporal de los neonatos. Entonces, también tengan esos datos muy importantes, también que tienen que hacer un estímulo las madres para que los cachorros puedan orinar, puedan defecar. Si no, nosotros lo tenemos que hacer en la cavidad abdominal con un paño que no esté mojado, pero que sí esté húmedo, simulando la lengua de la madre. Esa es una de las maneras de la manera que podemos estimular el que se dé
el que los cachorros puedan orinar, puedan defecar. Otra de las situaciones que podemos manejar en la lactancia y también me gustaría decirles que es bastante muy bien pagada, es muy bien pagado el cuidado de las camadas. Es muy complejo, es muy exigente, es mucho tiempo el que tenemos que estar con ellos, se tienen que estar vigilando las 24 horas del día, se les tiene que estar dando de comer en promedio cada 2 horas. Los cachorros deben de estar consumiendo cada 2 a cada 3 horas la leche. Cuando pues bueno, las tienen ahí las madres, pues no, no nos damos cuenta normalmente si sí lo están realizando o no, pero si vamos a hacer el cuidado de la camada, pues es retirar a los cachorros, ponérselos en el momento de que van a comer y eh, con base a qué nos vamos a dar cuenta si se está dando de manera correcta esta etapa. Fácil, quedamos que los cachorros tienen que aumentar del 5 al 10% de su peso día con día. Si no estaban dando ese peso del 5% de manera uniforme en toda la camada, pues quiere decir que podíamos o nos vamos a encontrar con algún problema que puede poner en riesgo la vida de los cachorros, ¿sale? Otra de las situaciones, usted ya tiene lo de la curva de crecimiento de las camadas. También quedamos que, aparte del promedio del número de camada, ¿no? Quedamos que si el promedio del número de camada de cachorros aumentaba de ese promedio, entonces muchas veces teníamos que favorecer con una leche artificial. Hay dos marcas que son recomendables, la verdad. No es que sea comercial y como siempre decimos, no nos pagan por esto, pero una es la de Royal Canin y hay otra marca que se llama Svilac. Solamente estas dos marcas son las que les recomendaría que proporcionaran para que se dé un buen crecimiento. Ahí vienen las indicaciones de cómo se preparan, pero pueden diluirlas, sobre todo en los primeros días, tipo como lo de la papilla que hicimos, dilúyanlo un poquito más para que no vayan a generarle algún tipo de patología gastrointestinal. ¿Cuáles son las más comunes? Que haya una constipación intestinal, que haya un endurecimiento de las heces, y al decir una constipación, pues se quedan retenidas en el colon y no van a poder defecar los cachorros. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Con una jeringa de estas insulínicas que se les quita la aguja, pueden mojar solución salina fisiológica, atemperada también más o menos a unos 28 grados Celsius, y lo que tienen que hacer es meterla por el ano, como cuando meten el termómetro, meterla por el ano, le introducen el agua, aprietan el ano y una segunda jeringa la vuelven a introducir, le vuelven a tapar el ano y le empiezan a hacer un ligero masaje. Eso es como un tipo de enema lo que vamos a estar realizando. Se puede hacer de esa manera para que puedan ayudar a que se hagan blandas esas heces, ¿sale? Otra de las situaciones que pueden generar son diarreas intensas en donde también luego llegan a, lo que sucede es que llega a haber una irritación en el ano. Si eso sucede, también los cachorros luego no quieren defecar porque sí les arde. Eso de que no sienten tanto, que no tienen tan desarrollado el sistema nervioso central, ojo, lo sensorial sí lo llegan a tener ligeramente. Entonces, sí pueden llegar a tener dolor. Si llegan a tener diarreas, no van a querer defecar. Entonces, también eso los puede llevar a la constipación. Entonces, también es muy importante que hagan eso. Otra de las cosas que les pueden generar son cólicos tan intensos que pueden poner en riesgo la vida. Por eso es muy importante que no hagan un cambio abrupto de la alimentación, pero si no está produciendo la leche, en lo que la va a producir, tienen que tener ya a la mano este tipo de alimentos. Eh, Otra de las cosas que se puede generar por la leche se conoce como enterotoxemia, por el consumo de la leche, por la sepsis de la leche, porque hay bacterias en la leche. Entonces la leche hay que estarla revisando diario. eh, Tienen que poner en un recipiente transparente, puede ser en un vaso de vidrio o puede ser una laminilla, que sería lo ideal. Obtienen gotitas de la leche, y ¿qué es lo que tienen que hacer? Desplazarla, ya poner la laminilla en diagonal para que vean cómo que esa leche se tiene que
tiene que desplazar por la laminilla sin que se vean grumos o sin que haga como un tipo de coágulo también, que no se vean ninguna estructura de un color que no sea, que sea diferente al blanco. Generalmente se puede ver café, verde, se puede ver roja. Entonces, es leche que está infectada, es leche que está contaminada y eso les puede generar que haya algún tipo de enterotoxemia por el consumo de la sepsis de la leche, ¿sale? Entonces, también son cosas muy frecuentes. Desafortunadamente, el que un cachorro consuma este tipo de leches en horas puede presentar alguna signología clínica como en 1 o 2 días, ¿no? Pero lo más común es que si la tomó en este momento, a la tercera o cuarta, ya esté presentando algún problema. A veces es en el transcurso del día. ¿Cómo se empieza a presentar o cómo nos vamos dando cuenta? Porque un cachorro es el que empieza mal o dos, y más tarde o el otro día 1 o 2. Entonces, recuerden que el pesar a los cachorros es muy importante, por lo cual lo ideal sería que les pongan algún tipo de método de identificación, como listones como tipo collarcito se los pueden poner, nada más que no les queden muy apretados. También hay que irlos haciendo más grandes, más o menos cada 2, 3 días. Recuerden del peso que van aumentando del 5 al 10% día con día. Y también otra de las cosas que pueden poner un cachorro rojo, otro verde, otro amarillo. Esa es una de las maneras, de la manera en la que los podemos identificar. También los podemos identificar por números, poniéndoles con cinta adhesiva, como una pulsera, poniéndoles como una pulsera. Lo ideal es que se los pongan en los miembros anteriores, como la pulserita con el número 1, 2, 3. Le pueden poner M1, M2, M3, H1, H2, H3, identificando con macho, hembra, con un número, para que ustedes vayan haciendo un registro. Les voy a pasar un formato que utilizamos para que podamos hacer la identificación de estos cachorros. Eh, el pesaje es muy importante, por lo menos que lo hagan 1 vez al día y que ustedes mismos determinen. Pueden poner un paño húmedo si es que la hembra está cuidando a la camada, que le pongan un paño húmedo y denle toquecitos en el pene en el caso de los machos, en las perras en el caso de ellas, en la vulva, y toquecitos en el ano sin frotar, porque luego muchas veces también lo irritan y generan problemas. Entonces, den toquecitos y los cachorros deben de orinar y deben de defecar. Vean que sí tengan esos estímulos, para que no nos vaya, les llame la atención. Si llegan a ver que sus heces son muy líquidas en cuestión de diarrea, revisen la leche. De hecho, no se esperen a que haya algún signo clínico, mejor revisen la leche. Generalmente, si pueden, antes de cada consumo de leche, pueden hacerlo porque luego pasan estas situaciones tan desagradables, ¿no? Hay productos que sí se pueden administrar con ellos, sobre todo procinéticos, por ejemplo. Nada más busquen bien las dosis y demás. eh, Actúen sobre sobre el signo clínico, eso sería el consejo para que vayan determinándolo. Ya platicamos qué sucede si les baja la temperatura, ya platicamos qué sucede si tienen cólico, ya platicamos de ese tipo de cosas. Entonces, ya nada más era como para culminarlo, ¿va? Después sigue la última etapa, que les comentaba que si llegamos a esta etapa con la mayor cantidad de cachorros, por encima del 90%, lo vamos a considerar que todo nuestro trabajo lo estamos haciendo de manera correcta, que es el destete. Que es el destete, es muy importante porque ya es la etapa en la que va a continuar o va a tener ya su medicina preventiva. Es muy importante, esa clase ya la van a tener dentro de 8 días, para que ustedes se puedan, eh, familiarizar con eso. Para los que ya trabajan en alguna clínica y todo eso, pues ya a lo mejor ya lo conocen, ya lo saben realizar, pero no por eso pues lo vamos a dejar de dar en la clase, ¿sale? Entonces van a tener ese tema y es la etapa que nos podría decir que tuvimos éxito en todo lo que hicimos, desde lo que platicamos en gametogénesis, todo lo que platicamos en gestación, hasta pasar por parto, lactancia y destete, ¿sale? Entonces, vamos de ahí a ver los 4 elementos que tenemos que conocer para llevar a cabo de manera correcta todo lo que va a ser de la reproducción animal. La anatomía es muy importante que la conozcamos. Así como lo mencionaba hace rato su compañera, de que si podría haber alguna anormalidad en el útero,
para que se presente una distosia, por supuesto que sí puede haber. De hecho, hay factores que les voy a platicar más al ratito que pueden impedir la monta y muchas veces les achacamos el que no se quiere o no permite la monta a una perra o un perro no lo quiere hacer. Muchas veces tiene que ver también con algunas cuestiones de órganos, ¿sale? Entonces la anatomía es muy importante que la conozcamos para hacer ecografía y que sepamos que en los ovarios hay quistes. También tenemos que conocer anatomía. Que no hay una buena calidad espermática porque hay problemas en el testículo, tenemos que saber cómo son los testículos. El epidídimo, ¿no? Por mencionarles algo. La uretra, en los perros en la uretra llegan a tener algún tipo de situaciones también que les genera patologías en el prepucio, no se diga. Entonces también hay mala orientación a veces de la vulva que no permite que haya una buena el paso del pene y entonces se lo achacan a un comportamiento etológico, ¿no? Un comportamiento que donde la perra no permite que haya la cópula y no es así. Entonces, o que el perro no le atina, ¿no? Así dicen. Entonces, conocer la anatomía va muy ligada también a que si tiene bien la anatomía, pues fisiológicamente va a actuar de manera correcta, de manera adecuada. En esta cuestión de la cuestión fisiológica tenemos que conocer bastante bien el eje hipotalámico hipofisario gonadal. También hay maneras de interrumpir la gestación por medio de fármacos que tiene que ver por medio de la fisiología. Podemos hacer programas genéticos. Ahorita estoy estudiando mucho, sobre todo los que se hacen en gatas, para generar la ovulación. También para inducir la ovulación en las perras o para inducir el celo. Todavía no les podría decir que está muy recomendado, pero ya hemos hecho algunos programas donde utilizamos gonadotropinas coriónicas, tanto equinas, humana, de cerdo, para que se den de cuenta. En los protocolos que he leído para la inducción de la ovulación en las gatas se utilizan mucho también estas hormonas, ya teniendo mejores índices de fertilidad. Entonces, hay que conocer bastante bien esta fisiología porque, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, una hiperplasia vaginal que va a generar que haya un prolapso vaginal, tiene que ver con un hiperestrogenismo, quiere decir que tuvo una alta cantidad de estrógenos y lo podemos controlar con antiestrógenos para que después veamos si es que hay que hacer una intervención quirúrgica o que no vaya a llegar a tener infecciones graves que las lleven hasta la piometra y demás. Eh, también podemos, lo que les mencioné, ¿no? Hace ratito, si notamos que está teniendo una descarga vaginal y nosotros hicimos la inseminación artificial y en el día 35 está sucediendo esto, pues hay que conocer la fisiología para que sepamos que endocrinológicamente está habiendo algún problema, ¿no? Entonces, la fisiología va muy ligada a la anatomía. Un órgano que se encuentra de manera correcta va a actuar de manera correcta y muchas veces no nos damos cuenta que un órgano está bien, pero que no está funcionando de la manera correcta. Entonces, tenemos que tenerlo siempre en la mente. Uno de los principales factores que nosotros tenemos a la mano y en la cual a veces cometemos muchos errores es este factor ambiental. El factor ambiental, sobre todo por mencionarles algo, es que si nosotros tenemos a una hembra en un lugar que no está ella bien para que pueda mantener la leche, los cachorros, pues puede estresarle y puede perder leche. Entonces, que no produzca la leche, ahí va a tener problemas. Entonces, lo correcto sería que analicen este, el medio ambiente en el que se va a encontrar. Ya hablamos de la temperatura en la que se deben de encontrar, por ejemplo, los neonatos. También una hembra que esté en un alto estrés, sobre todo si es una hembra muy ansiosa, que es una hembra muy hiperactiva. También podemos hacer que haya que mate a los cachorros, que los aplasten. En el medio ambiente, por ejemplo, juega el rol fundamental de que una hembra está en celo y si no la tenemos en condiciones correctas, higiénicas, también favorecemos que se dé la presentación de piometra, ¿no? En el caso de los machos, pues muchas veces vamos a poner de cuenta a un chihuahueño, lo llevamos a la veterinaria y no nos conoce y aparte queremos obtenerle el semen y no lo va a permitir. Tenemos que hacer con un manejo ambiental en donde no tenga estrés. Para que él se pueda concentrar y pueda permitir ese tipo de cosas, ¿no? Eso se puede hacer con una sensibilización, conociéndonos a nosotros, ¿no? Muchos criaderos que son de estas razas, como pomeranias, chihuahueños, Yorkshire Terrier, a veces les decíamos, tráiganos al machito aquí, convivo un ratito con él, que me vea que sí lo quiero, que no le voy a hacer ningún daño y demás, y se permiten la obtención de semen, ¿no? Normalmente, si no, lo que hacíamos es
llévenselo tantito, tráigalo, le empezamos a tocar el pene, en donde está el bulbo peniano, ahorita lo vamos a ver eso, y llévatelo. Y regrésate y otros 3, 4, 5 minutos nuevamente, y llévatelo y otros 5, 10 minutos otra vez, hasta que el perro ya empieza a tener como tal esa erección y demás cosas, ¿no? Entonces, se maneja así con cuestiones ambientales, va muy ligado lo de la etología dentro de este apartado. Entonces, siempre hay que ver, antes de decir que una hembra está mal, hay que ver cómo es que se está manejando, cómo está ese medio ambiente. Antes de que un macho se encuentre mal, cómo está ese medio ambiente. Entonces, la anamnesis es muy importante para que podamos determinar de qué manera se están presentando las demás situaciones, ¿no? El nutricional se va a encontrar en la mayoría de las ciencias que apoyan a la zootecnia, va a ser muy relevante y muy importante, ¿no? Una hembra que no tenga una buena nutrición, puede ser que tenga una buena ovulación, una buena cantidad de ovocitos listos para la fertilidad, pero si no le damos la dieta o la nutrición correcta, pues podemos encontrar que vaya a haber una reabsorción de esos ovocitos que se implantaron. Otra de las cosas, por ejemplo, es que podemos generar o puede haber ciertas patologías, sobre todo porque les comentaba que la gestación es muy exigente metabólicamente para que pueda cumplir bien esas funciones, pues debe de tener una nutrición correcta, una nutrición adecuada. Entonces, pues también que tomen en cuenta eso, ¿vale? En el caso de los machos, para que tengan una buena producción espermática y sobre todo la calidad espermática, pues deben de considerar que va con base a una nutrición. La nutrición, ¿cuál es una de las desventajas que tiene? Que tarda en actuar. Entonces, si nosotros tardamos en actuar, vamos a tener los resultados a veces un poquito más complejos. Cabe mencionar también, sobre todo en la nutrición, lo que les dije, que para que los cachorros generen una buena condición corporal y esa condición corporal también los lleve a que tengan un buen desarrollo del sistema inmunológico, pues requieren la nutrición. Entonces, estos cuatro factores a veces los olvidamos, a veces los dejamos atrás, a veces no les prestamos atención y vamos a encontrarnos con muchos problemas. Entonces, les recomiendo mucho que la nutrición la comiencen desde que se confirmó la gestación y en el caso de los machos, pues que si es la primera vez que va a hacer un tipo de trabajo donde se ocupe su semen, pues que también vean que su condición corporal esté correcta. Tenemos que checar dos cosas que son muy importantes. Una se denomina como la condición corporal, es con la que más están familiarizados. Sabemos cómo es que se debe de hacer una silueta por encima en la parte del abdomen, pero sin que vean ninguna vértebra, pues sobre todo lumbares, ¿no? De la cadera, que son las que más se pueden observar, o las costales. Lo único que también es muy importante reconocer es que deben de ligarlo o correlacionarlo con algo que se denomina índice de condición muscular. Ya también hemos platicado de eso. Si esas dos variantes las encontramos de manera correcta, podemos considerar, entre comillas, que un individuo está sano, que un individuo está teniendo la nutrición adecuada. Ya a partir de eso ustedes tienen que basarse en hacer su anamnesis de manera correcta, preguntando pues, el tipo de alimentación, la frecuencia de alimentación y demás cosas, ¿no? La cantidad de consumo y ese tipo de situaciones. Entonces, es un tema muy interesante, es un tema que en el lado de perros y gatos, pues la industria nos lo ha favorecido de manera perfecta, correcta. Ustedes pueden utilizar también algún tipo de eslogan, ¿no? Algún tipo de frases que se inventen para que las personas digan, ¿no? Muchas veces dicen, es que ese alimento es caro. Si ustedes les explican el índice, las materias primas con las que están elaboradas, con las que están estructurados los alimentos, eh, van a adquirirlo de mejor manera. También menciónenles, aparte del tipo de alimentación que van a dar, de esas materias primas que son de buena calidad, que son especializadas, ¿no? Por etapas en los individuos. Entonces, eso también favorece que pues sí tengan el aporte nutricional que debe de estar en cada etapa. Y por último, algo que pueden mencionarles en lo nutricional es que se basan en cuanto a calidad en el porcentaje de digestibilidad. El porcentaje de digestibilidad quiere decir que de cada 100 gramos que consume un individuo alimento, ¿cuánto es lo que va a aprovechar realmente? Los alimentos que son premium y super premium tienen un porcentaje de digestibilidad
por encima del 90%, se dice, ¿eh? Muchos lo manejarán del 85%, pero del 90%. Quiere decir que de cada 100 gramos que están consumiendo, 100 gramos los están aceptando. Entonces, eso es muy importante que se los expliquen a las personas, porque también ustedes les tienen que decir que esto es lo que les va a dar fuerza a las hembras. Por ejemplo, si ustedes les dicen que en el segundo tercio de la gestación hagan el cambio de alimentación, es lo mismo de lo que se van a alimentar los cachorros. Entonces los cachorros van a nacer más vigorosos, van a nacer con mayor fuerza para que puedan sobrepasar la etapa que es crítica para ellos que damos en cuanto a la supervivencia, que es la neonatal. Y pues ya, y la transicional. Entonces, al final de cuentas, tienen que determinarlo de esa manera. Otra de las cosas que con la que los pueden justificar en el caso de las hembras es que van a predisponer a menos enfermedades metabólicas. La principal es la hipocalcemia, es una de las que se presentan en la lactancia por la alta producción de leche que van a tener la hembra. Entonces, empiezan como con un temblor, empiezan como con temblores. Recuerden que van a ser con eventos que se manejan como tónicos clónicos, quiere decir con la misma intensidad en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, y entonces esto les puede acarrear a que después vayan a tener una paresia, y después de eso que puedan tener convulsiones y que después puedan morir, y a veces puede pasar en 1 o 2 horas, ¿eh? Entonces, si ustedes ven a la perrita en su... luego a veces les decimos, oye, ¿me pueden mandar un video de cuando estén comiendo los cachorros? Y ahí estamos viendo a la hembra que está como con un temblor en la parte costal. Entonces, ya está haciendo el primer aviso de que va a tener una hipocalcemia, ¿no? Fiebre de leche también le llama, ¿no? No les aumenta la temperatura, pero le llaman más fiebre de leche porque la zona de las glándulas mamarias se calienta bastante más de que tengan un aumento de temperatura corporal. Si sienten ese tipo de situaciones, a veces no nada más es de porque se está produciendo la leche, puede ser que se está produciendo de una cantidad que ya le está generando una normalidad a la perra. Entonces, con el manejo nutricional nos vamos a dar cuenta que va a haber un buen crecimiento. Entonces, invítenlos a que hagan las cosas, también justifíquenlo que pues mientras más le inviertan, pues mejores resultados van a tener, y pues también los cachorros se van a ir de mejor manera y fuertes y demás. El vender un cachorro fuerte con vacunas y eh, con una probabilidad de que llegue a su etapa juvenil y demás, tiene que ver mucho con el aspecto nutricional. Entonces, la ventaja de razas chicas, pues que no comen tanto, y igual en las gatas, ¿no? Pero en los perros y sobre todo talla grande y demás, sí, pero vale la pena. Créanme que imagínense esa mastín napolitano que tuvo 21 cachorros, ¿no? Y la que a mí me tocó de bulldog inglés que tuvo 17. Pues no, pues son bastantes cachorros. Entonces la exigencia pues va a estar muy grande para las hembras, es muy complicado. Las que mejor he visto que llegan a parir y que llegan a tener mejor cuidado de camadas en cachorros son las Bull Terrier inglés. Luego están en los huesos las pobres perritas, pues entonces hay que racionar bien la alimentación. Entonces, si se dan cuenta cada uno de estos aspectos, pues tiene que ver mucho con el que se vaya a llevar a cabo de manera correcta toda la etapa de la reproducción, ¿sale? Vamos a empezar con lo de anatomía. En el caso de los machos, vamos, bueno, primero perros. En el caso de los machos, pues bueno, el manejo del pene, el que se vaya a dar el manejo del pene es muy importante. Es un órgano que es altamente vascularizado. Tiene muchas arterias, muchas arteriolas que pueden llegar a tener irritación, pueden llegar a tener alguna ruptura, alguna lisis, ¿no? Y eso pues va a generar que haya sangrado, pueden generarle sangrado. Otra de las cuestiones o características que hay que tener en cuenta también es que una vez que introducen el pene en la vulva, lo que lo va a ayudar a guiar y que lo va a ayudar a que se vaya a la posición, que se mantenga en la posición, es que tienen un hueso peniano. Ese hueso peniano me ha tocado ver, por ahí tengo algunas placas radiográficas de perros que sí se les han fracturado por atropellamiento, por peleas, ¿no? Pero también me tocó en una ocasión porque quisieron separar a los perros cuando estaban en la cópula, que estaban en el abotonamiento, también se le llama, y le generaron problemas, ¿no? Le generaron problemas y le fracturaron el pene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí tengo uno, a ver si ahorita que les doy otro pequeño receso, ahí tengo precisamente un pene que amputamos de un husky que tenía TBT.
tenía TBT y pues aparte se estaba reproduciendo con una perrita y ya nunca pudo regresar su pene a la posición normal. Una persona se apiadó de ese perrito que normalmente adopta muchos perros o ayuda a muchos perros que son en situación de calle y pues ya se lo quedó, ¿no? El lobo, le puso el lobo. Ya saben que un nombre común para los huskies es lobo, pero esa persona pues le apoyó. De hecho, nosotros en ese caso también les quiero comentar que eh, sí hago descuentos, ubico bien a las personas, ubico bien a las personas que se encargan o apoyan, y muchas veces les apoyo hasta en el 50%, 30%. Hay veces que también les digo que la Fundación Carvajal se encuentra de buenas y muy bien, y aparte económicamente bien, pues les ayudo, ¿no? Y hay veces que también ciertos perritos me dan nostalgia y sé que las personas a veces no tienen lo económico, los conozco y a veces ni les cobro también, pero los contados, los menos, los menos. No podemos ayudar a todos, pero créanme que esa parte social también a veces a nosotros nos deja un gran, eh, pues una gran satisfacción, ¿no? No nada más que gane el Cruz Azul, Dana. También hay otras satisfacciones en la vida y ayudarlos. Ahorita les muestro ese que les comento. Algo que también hay que conocer que tiene el pene, tiene un bulbo peniano, se encuentra en la parte proximal, y ese bulbo peniano eh, es el que se estimula para que vaya el pene permita mayor irrigación y pueda erectar para que de ahí se pueda dar la penetración, ¿va? Para que se dé la erección y se dé la penetración. Entonces, el bulbo peniano tiene una característica que también es bilobulado. Si ustedes quieren empezar a aprender a inseminar y demás, ya ven así como se nos sienta aquí así el huesito. Normalmente lo que hacemos para cuando comenzamos a inseminar, les digo, si alguien quiere aprender, con todo gusto le enseñamos. Ponemos el índice y el dedo medio, en donde arriba del prepucio, vamos a hacer de cuenta que este sería el prepucio que está tapando el pene, y aquí tocaríamos el bulbo peniano. Y no es apretarlo, simplemente es dar un ligero masaje, y van a sentir cómo empieza a aumentar de tamaño el bulbo peniano. Entonces, ya que estamos haciendo ese pequeño masaje en el bulbo peniano, que empieza a aumentar de tamaño, ahora sí podemos retraer el, 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 el prepucio, y hasta arriba se quedaría aquí el prepucio y seguiríamos nosotros con la mano ya haciendo pequeños masajes, pequeñas contracciones para que ese bulbo peniano continúe aumentando en tamaño. La base es estimular ese bulbo peniano para que se esté dando de manera correcta la eyaculación, ¿sale? Otra de las situaciones que puede pasar, si anótenlo, hay algo que puede, muchas veces cuando hay cachorros que tienen algún tipo de aburrimiento, sí también se maneja por algún tipo de ansiedad, por alguna patología donde tengan comezón, muchas veces se quieren estar lamiendo el pene. Muchas veces dicen que es un tipo de masturbación que se da los perros también en ocasiones, no dudo que no, pero cuando pasa esto pueden provocarse que haya sabemos que en el pene pasa la uretra, entonces puede haber un prolapso uretral. Eso es común, me lo he encontrado en muchas ocasiones, y ahorita les comento cómo eso se puede tratar. Ay, espera. Y, bueno, este prolapso uretral, vamos a dibujarlo. No soy muy bueno para los dibujos, menos aquí en lo del digital, pero pues bueno, hacemos lo que se puede también, ¿no? Miren, va a estar el pene de esta manera. ¿Sale? La uretra, pues bueno, sabemos que es un conducto que va a permitir tanto el paso de la orina como de los espermatozoides, se va a encontrar a esta altura, ¿sale? Digamos que aquí está el glande, y la uretra entonces viene, es como una liguita, también es muy, 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 muy flexible. Ahorita también les voy a explicar por qué. Viene, por ejemplo, aquí la uretra, ¿sale? Cuando decimos que hay un prolapso uretral, en lugar de que ya llegue al orificio donde llega como tal el glande, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venirse aquí, se va a ver muy enrojecida esta zona, y va a haber un sangrado profuso. Y esos sangrados pueden ser en dos variantes. Uno, que sea en el momento de que
los perros se encuentran en un grado de excitación muy alto, por ejemplo, hasta cuando llega el propietario, y ahí empiezan a sacar los coágulos, la sangre que coagula bastante rápido, entonces es sangre como tal. Entonces, eso se tiene que intervenir quirúrgicamente y puede ser muchas veces porque el perro se está lamiendo constantemente. También si ustedes lo notan en esa exploración física general que tiene cierto enrojecimiento, prevengan a los propietarios que algo está sucediendo de manera incorrecta, ¿sale? Pueden ser por muchas cosas, les comentaba. Entonces ahí lo que se tiene que hacer normalmente es hacerlo quirúrgicamente, pero aquí sí es muy importante, miren, cómo ustedes hagan la intervención quirúrgica en muchas cirugías va a ser muy importante, pero algo que sí les quiero comentar es que también tenemos que ser nosotros, utilizar las suturas que están indicadas, porque luego piensan que mientras el calibre de la sutura sea el diámetro sea más grueso, va a tener mayor resistencia y no es así. Muchas veces hay tejidos que están muy delgados, ustedes lo saben, y si ponen suturas que pasan el calibre, pues van a generar que la cicatrización no se dé de manera correcta, no se dé de manera adecuada. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor. Si ponen una sutura en un tejido que su diámetro de luz es muy pequeño, pueden hacer que se genere una fibrosis y que al ratito por ahí haya alguna obstrucción y que les cueste mucho trabajo al orinar. Otra de las cosas es que si no le dan el reposo correcto, sobre todo decirles que no los dejen que estén en altas actividades o en cosas que les generen cierta excitación al perro, porque que se excite mucho, porque si no, entonces el tejido se irriga y como tienen suturas de calibre de un grosor muy alto, entonces lo que va a pasar es que se desgarre el tejido. Entonces, no háganlo con calibres bajos, que lo indican 3 ceros muchas veces. eh, no sé, depende de la raza, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es fijarla. Primero ponemos con agujas, la fijan, ponen una aguja, pueden poner para acá, pueden poner una cruzada, porque si ustedes disecan la uretra, se absorbe y para encontrarla cuesta un poquito más de trabajo y hay que manipular el pene para que se pueda hacer. Se fija, luego ya se diseca luego ya se diseca esto. Chin, ya hasta le amputé una parte del pene, chin. No fui tan exacto en esa disección. Tenemos que ya que se disecó, tenemos que ya ligarla, tenemos que suturarla, ¿sale? Se sutura, pero les digo que con calibres que no sean tan grandes. Y la clave muchas veces de este procedimiento se encuentra en que le den reposo. El reposo es bien importante. Reposo muy estricto. Casi les decimos, métanlo a una transportadora y nada más lo sacan para que orine, defeque, minutos nada más, que no corra, no lo saquen de manera abrupta, o que no lo estén acariciando de manera intensa. Muchas veces los propietarios han optado hasta por dejárnoslo mejor en la veterinaria, que nosotros los tengamos en la jaulita, para que no tengan grados de excitación muy alto, porque si no va a continuar con sangrados y la cicatrización se va a retardar mucho o muchas veces se pueden botar las suturas. Entonces, esa es una de las cosas que, por ponerles un ejemplo en el pene, pueden generarle esto, ¿va? Eh, Otros de los órganos que son muy importantes, que sabemos que se están en el exterior del cuerpo, que son los testículos. En la literatura, ya he escuchado que muchos dicen que les pueden descender hasta los 6 meses de edad. En lo particular, a mí me ha tocado que si no les descienden a los 3 meses de edad, ya no les van a descender los testículos. Pueden quedarse en cavidad abdominal o se pueden quedar en la zona inguinal. Si están en la zona inguinal, todavía antes de que tengan esos 3 meses, y es que, por ejemplo, sabemos que el canal inguinal va a cerrar a partir de los 3 meses de edad. Entonces, es una de las razones también por las cuales no descienden ya después de ese tiempo, desde mi punto de vista. Entonces, ahí lo que tienen que hacer ustedes es que en la revisión agarren al cachorrito, esta es su zona dorsal. ¿Qué hacemos? Hacia acá va la cola. El pene pues se va a encontrar dirigido hasta esa zona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con dedo índice y medio tenemos que ponerlo atrás del pene y subirlo hasta que lleguen casi ya hasta la ingle, y de ahí pueden sentir los testículos, los pueden retraer y le dan un ligero masaje. Eso lo pueden hacer ustedes desde que los tienen en la primera revisión.
Entonces, lo correcto sería que los estén revisando, pero que le enseñen a los propietarios, porque ahí todavía pueden retraer, se pueden quedar en la cavidad abdominal y se pueden quedar retenidos. Si no lo sienten, los testículos esa zona inguinal o que los puedan retraer, difícilmente se van a hacer. En mi criterio, no hago cirugías para que le desciendan los testículos a los cachorros. Las sé hacer, sí, sí las sé hacer, pero no las hago porque si es por algún trastorno genético, sí se puede transmitir a las siguientes generaciones y pues es algo que no es correcto. Entonces, por más que me digan, oye, oye, te disparo una etiqueta roja, no. Oye, que te disparo una chamarra del Checo Pérez, no. Oye, que te disparo la playera del Cruz Azul campeón 2026. Bueno, déjenme lo pienso. No, no es cierto, eso tampoco. Nunca lo haría, nunca lo haría. Ya no iría con la ética, sobre todo al final de cuentas sabemos que no podemos hacer cirugías que se transmitan a las siguientes generaciones. ¿Por qué es grave? ¿Por qué no se permite? Van a decir muchos que es que con un testículo se puede reproducir y puede dejar gestante una hembra. Sí, pero hay una correlación muy alta de que los testículos que se quedan alojados, ya sea en la zona inguinal o en la cavidad abdominal, tienen un porcentaje muy alto, una probabilidad muy alta de que se tumoren, ¿sale? Se vaya a hacer un tumor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí nos va a meter en problemitas, sobre todo con los pacientes. Cuando llegan a tener mucho dolor a la palpación, por ahí tengo videos de testículos que se quedaron retenidos, se tumoraron y crecen alrededor a veces hasta de 20 centímetros, el más grande que me ha tocado. Entonces, y eso porque el perro iba para otra cosa, le hicimos el ultrasonido y notamos que el testículo ya estaba tumorado. Entonces le hicimos la cirugía, pero ese perrito iba ay, no me acuerdo bien por qué iba, pero tenía problema y es que él dice que cuando se lo dieron en adopción le dijeron que ya estaba castrado. Este comentario es para decirles que no, que no consideren que es una cirugía complicada, que es una cirugía difícil, es hacer una laparotomía exploratoria. Generalmente lo pueden encontrar al lado de la vejiga, el testículo que está retenido, y no es necesario que hagan ultrasonido, con la laparotomía exploratoria lo pueden cotejar. Entonces, atrévanse a hacerlo, atrévanse a hacer este tipo de cirugías porque pues para nosotros sería una mejor praxis profesional, ¿no? Entonces, créanme que pobres perros cuando llegan a tener ese tipo de tumoraciones, es horrible el ver cómo se quejan y cómo pueden llegar a tener otro tipo de manifestaciones, ¿no? Bien, otro de los órganos que son muy importantes, sobre todo para este tema y en el caso de reproducción, pues es la próstata. Sabemos que la próstata en el caso de los perros y gatos es muy importante porque son los que van a alimentar prácticamente a los testículos. Por ejemplo, un perro que llegue a tener prolapso uretral, como les mencionaba hace ratito, y no va a ser elegido para reproducción, pues pueden recomendar la orquiectomía. La orquiectomía la pueden realizar aproximadamente en unos eh, Ay, se fue aproximadamente, a mí me gusta después de que pasen la pubertad, pero ahorita les explico por qué. Ahora ya es diferente, ¿eh? Antes decíamos que pues no perjudicaba, sobre todo en el lado de gatos sí hemos notado que puede llegar a haber algún tipo de problemita. Por el síndrome urémico felino se menciona últimamente que no van a tener un buen desarrollo precisamente del tanto pene como de la uretra, porque genera cierto infantilismo. Entonces, sí cuadra. Entonces, de por sí, pues el diámetro es muy pequeño. Ustedes ven una jeringa insulínica, una jeringa de 3 mililitros, si ustedes quieren, de esas agujas que son de las verdes, y vean ese espacio, pues ese es el espacio de la uretra de los gatos aproximadamente, si no es que esta es un poquito menor, les decía, como esas insulínicas. Y si todavía hacemos la castración muy joven, pues no vamos a permitir eso, por lo menos que lleguen a la pubertad o si pueden al año de edad estaría perfecto, antes de que el gato también se quiera escapar, se quiera ir a la calle. En el caso de los perros, pues hay que permitirlo también que se dé de manera ya más cercana al año de edad. Y otra de las cosas que les iba a comentar es, si tienen prolapso uretral y el perro no es para elegirlo para programas reproductivos,
cástrenlo porque eso va a orillar a que la próstata se atrofie, que también no tenga producción ya hormonal por parte ese grado de excitación que les decía para que el pene aumente de tamaño, y entonces también les ayudaría a una buena cicatrización por parte de la uretra cuando estamos haciendo eso. En el caso de la próstata, cuando llega a tener problemas, uno de los primeros signos clínicos que llega a generarse es estreñimiento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de cuenta, bueno, pues los perros están de manera horizontal, detenidos, vamos a hacer de cuenta que aquí está el ano y aquí viene el colon, ¿sale? Bueno, lo estoy haciendo un colon como si fuera de un elefante, ¿no? Sería que está aquí el ano y el colon, ¿sale? Bueno, recto colon, ¿va? ¿Qué pasa con la próstata? La próstata se encuentra aquí, bilobulada quedamos, ¿no? Así. Si aumenta de tamaño, porque tuvo una infección o tiene una inflamación, se va a ir la próstata así, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con este colon? Pues que ya no, ya se va a disminuir la luz, ¿sale? Tanto que entonces no van a poder pasar las heces por ese colon. Entonces es por lo que se genera un estreñimiento. Entonces, por eso también es muy importante que cuando haya problemas de próstata, puede haber estreñimiento, pero ustedes ven que los perros caminan como con las patitas, como las quieren abrir y están en lordosis, por ejemplo. eh, y ahí pregunten, ¿ha defecado? ¿Cuándo fue la última vez que defecó? O demás. Y no es que lo intenta, pero no puede. Y si el macho está entero, una de las cosas que tienen que revisar es próstata, con ultrasonido, con palpación. Vamos a hacer de cuenta que este es el ano, ¿sale? Como si fuera esta mi mano, no sé, así como en el ojo. Algo que es muy importante también. Luego está aquí el ano y dicen, a ver, le voy a revisar la próstata. Me pongo el guante, me pongo el lubricante y ahí te voy. Y empieza el perro a moverse y ahí, no. Y empiezan, es que no se deja, y es que ese perro se comporta, hay que tranquilizarlo, hay que hacer, no, no. El ano, el meterle el dedo al ano a un perro, no es algo que le agrade. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner, o sea, como que está el ano, y ¿qué es lo que van a hacer? En la zona perianal, así como en el reflejo del ojo, así también hay reflejo perianal, ¿sale? Que se van a tocar el ojo y empiezan a parpadear, así empiecen a hacer poquito a poquito que el ano empiece a hacer ese tipo de contracción. Después lo que van a hacer es poner la punta del dedo en el ano, nada más el dedo sin introducirlo, ya que ¿qué es lo que el perro va a hacer? Pues una contracción, porque tiene un reflejo. Hay que esperar a que pierda ese reflejo, meten más o menos nada más donde es la uña, y el perro va a volver a apretar. Espérense a que quite ese reflejo y otra vez lo van introduciendo poco a poco, ¿sale? Entonces, no lo hagan de manera abrupta, ¿no? Sean un poquito cuidadosos con eso, pero vayan dejando que pasen las contracciones que está haciendo con el ano. Normalmente si ustedes meten el dedo, más o menos, pues fíjense, yo no soy así como que dedos muy largos, pero normalmente con un tercio llego a la próstata luego de perros así como de pitbull y demás, ¿no? Entonces, si la próstata está normal, ustedes aquí como se ven entre nuestros muñones de los dedos, van a sentir así la próstata, ¿sale? Mueven el dedo despacito y van a sentir así que está bilobulada. Si la próstata está aumentada de tamaño, pues van a sentirla de inmediato y se va a sentir dura, como si estuvieran pegando en esta parte de la mano, ¿sale? Entonces aumenta, empiezan a hacer eso y luego va a chocar su dedo. Puede ser que entonces la próstata ya esté, lo pueden hacer ultrasonido y generalmente pues mandan antibioterapia, pueden hacer un enema, también háganlo con unas sondas que sean de un calibre muy bajo, con agua atemperada también a la temperatura corporal, eso es muy importante. Luego lo quieren hacer con fría y pobre intestino también se puede perjudicar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pongan, ayúdenle al enema, porque luego quieren dar nada más puro antibioterapia y no ha cagado. El perro no ha cagado, entonces también hay que ayudarle a que pueda cagar, hay que hacerle un enema, mandan la antibioterapia, porque también la próstata muchas veces sí le está ardiendo, le está doliendo, pero una de las cosas que más le está generando problema es que no puede cagar. Entonces, también es muy importante que hagan ese enema y pongan la antibioterapia. Pero algo que es muy importante también es que recomienden la castración. Generalmente un perro cuando llega a tener un problema en la próstata,
es un perro que va a llegar a tener problemas constantemente. Otro de los signos clínicos también que se pueden dar son sangrados profusos. Sangrados profusos también a lo mismo que les decía cuando están en su mayor grado de excitación. Entonces, también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ya pueden de ahí desprenderse otro tipo de situaciones. En las próstatas también llega a darse quistes, ya la profesora Loana les va a explicar los tumores, los quistes, cómo se ven, cómo se llega a ver la próstata, qué coloración, en qué zona poner el ultrasonido y demás. También eso lo van a ver. Em, el prepucio, espérame, eso de actitud. Dije, ¿qué les iba a decir de la actitud de la próstata? No, nada. Eso era cuando estábamos hablando de los cachorros. En el prepucio, pues, bueno, hay dos patologías que podemos encontrar que son muy importantes, que es tanto la fimosis y parafimosis, que tienen que ser intervenciones quirúrgicas en caso de que los presenten. Nada más lo único importante que ustedes deben de saber que hay muchos cachorros que se estimulan por su propia cuenta, como les comentaba hace ratito, por aburrimiento, eso es lo que más suele pasar, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes que el pene está fuera, ¿qué pueden utilizar? Antiinflamatorios, dejar unos 20 minutos, media hora. Pueden utilizar con compresas no heladas, pero sí frías. Lubricar el pene también es muy importante. Utilizan algún tipo de lubricante, porque luego lo queremos regresar y pues les genera bastante dolor. Sí se puede normalmente, y ya si le pasó eso hay que decirles que tengan mucho cuidado porque pueden llegar a tener una necrosis del pene por que se llega a secar o demás cosas. Es un órgano que sabemos, o la función del prepucio es tener constantemente lubricado al pene, porque es un tejido que debe de estar siempre lubricado, ¿sale? No puede secarse porque si no entonces tendría eh, a edematizarse primero, por la que se corta la circulación con el prepucio, y en la siguiente sería pues una necrosis, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que este es el pene que está afuera, ¿sale? Está hacia afuera. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer normalmente? Ya que lo lubricábamos también en la parte de arriba del prepucio, ya que pusimos el antiinflamatorio y demás, no quieren regresarlo. Vamos a hacer de cuenta que está así doblado, así como la manga, ¿no? Así está el prepucio, y eso es lo que está ahorcando como tal, ya sea al bulbo peniano o al mismo glande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya que lubricamos, tenemos que hacer hacia arriba, hacia el vientre, tenemos que hacer que el pene, o sea, vaya a hacer esto. ¿Sale? Y una vez que ya se retrajo como tal el prepucio, ahora sí lo doblamos y ahora sí ya lo envolvemos como tal el pene. Es muy importante que no lo quieran como que, ay, lo voy desdoblando. No, súbanlo hasta que se desdobla, ahí lo aprietan un poquito y lo bajan. Eso es lo que va a hacer que se permita el paso del pene. Pero si ya utilizaron el antiinflamatorio, los corticosteroides por el tipo de tejido son los que mejor función van a proporcionar, aunque lo pueden eh, administrar junto con otro. Y las compresas con agua fría y todo lo demás. El chiste es que también el tejido, los lubricantes, el tejido es que no se vaya a irritar o que vaya a ser lo menos agresivo posible. Déjenme, antes de que la pregunta, permíteme tantito, Selene, déjame ir por el pene que les digo que lo tengo en... Miren, este es el pene que estaba necrosado. Vean ahí cómo se alcanza a observar el bulbo peniano, y este ya era todo el pene, que es del husky que les comento que le tuvimos que amputar porque ya lo tenía necrosado de lo de que se estuvo reproduciendo. Y miren, estos son los cálculos que les comentaba para que vean cómo sí están gigantescos. Este es el de la Schnauzer. Este salió en dos, ¿sale? Ahora sí que hasta le hice como la chaviza. ¡Hala! Se partió al final ya cuando lo sacamos. Y este es el otro que les comentaba de la Pitbull, miren. Este sí salió completito.
Y si los pongo hasta en el formulario y todo eso, porque me dicen, pues son cálculos, ¿qué? Pues también apestan. Mejor dije, no, en el formol y pues ya que se quite el que esté apestando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo muchas más cosas, ya a ver si un día ya que los conozcan. Entonces, dime, Selene, ibas a preguntar algo. Sí, la aplicación del antiinflamatorio de los corticos, bueno, es que he visto que hay tópica como en pomada, o sería inyectada, o sería vía oral, o Ambas, ambas, ¿cuál si tú lo haces, mira, recomiendas? ahí normalmente hasta muchas veces para el que funcione más rápido, hasta endovenoso lo podemos hacer en el caso, ¿no? De estos medicamentos, pero si les pones local, aparte de que le puede servir de lubricante, pues le va a servir también de una vía, perdón, tópica, también lo puede hacer de esa manera. Muchas veces lo que hacemos es con un atomizador, poner agua fría y despacito les vamos aplicando el agua, le ponemos un paño arriba, una compresa y lo vamos humedeciendo. También lo puedes hacer de esa manera, pero no todas las cosas que tú puedas hacer alternativas siempre es bueno, ¿sale? Siempre es bueno. Muchas veces hasta lo quieren sedar ligeramente, también lo pueden hacer. eh, pues ahora sí que lo que al perro también no le esté generando tanto estrés para que no esté teniendo dolor, ¿no? Entonces también es muy importante. Entonces, en el caso de los gatos, pues también les comentaba, lo de las espículas que tienen el pene sería como que la mayor diferencia de todo, lo que podemos platicar. También algo que quiero comentarles, muy importante, las castraciones, la orquiectomía es preescrotal en el caso de los perros. En el caso de los gatos sí es escrotal, pero en el caso de los perros es preescrotal, por favor. Una de las cosas que están prohibidas tocar en el perro es el escroto. El escroto es muy delicado, no hay que poner químicos. Aún así, si ustedes van a hacer la cirugía, que no caigan químicos que irriten el escroto porque le van a generar un ardor que no tienen idea. De hecho, vamos a hacer de cuenta que el perro está en decúbito dorsal, ya listo para la cirugía, y vamos a hacer de cuenta que aquí está el escroto, ¿sale? El, Hacer de cuenta que acá está el pene, así. Toda esta zona es la que ustedes tienen para poder hacer el procedimiento quirúrgico. Se los comento porque me han tocado casos que les han en el escroto, les dan en el escroto y de ahí como en los cerdos, como en los bovinos, como tal. No, tiene que ser preescrotal estrictamente, no deben de tocar el escroto. Si ustedes pueden, que ya ven aquí donde termina el escroto, saltarse medio centímetro para acá mejor. Y aquí hacen la incisión. Ya lo que pueden hacer después es que empujan con el escroto para que el testículo llegue más o menos a esta altura y ya puedan romper la túnica, bueno, disecar la túnica, incidir en la túnica, perdón, hacer la disección correspondiente para que el testículo salga. No toquen el escroto. Si ustedes tocan aquí el escroto, se puede inflamar bastante. Los perros tienen súper delicado el escroto, entonces se les inflama bastante y muchas veces dicen, no, doctor, es que parece que otra vez ya tiene testículos. Tengan mucho cuidado. He notado porque pues sí puede llegar a tener cierta sangrados o cierta inflamación, pero he notado que se vuelven a inflamar o parece casi casi como que tienen los testículos o se llega a inflamar cuando rozamos el escroto. No hay que rozarlo, no hay que tocarlo y menos vayan a decir, pues lo hago aquí en el escroto y me voy para acá. No. Lo más seguro también, otra de las cosas que quiero comentarles es que luego llegan a tener padecimientos como tal en el escroto, por algún traumatismo, por alguna irritación, muchas cosas, ¿no? Generalmente hagan orquiectomía, hagan ablación escrotal. Eso de que, pues voy a quitar los testículos y como voy a quitar los testículos se va a atrofiar el escroto aproximadamente en 1 o 2 meses. En lo que controlan la infección, créanme que es súper compleja, es muy difícil. Entonces, normalmente ahí refieran el hacer la orquiectomía, pero también hacer la ablación escrotal y por ende, pues se cobran 2 cirugías, ¿sale? Se cobran 2 cirugías, este para que no le estén batallando bastante. Créanme que pelear con el escroto por una infección es perder. Y a nosotros no nos gusta perder, ¿sí o no? Flores Montelongo.
Es que ella sí se atrevió a llevar al Chemito y sus playeras al Cruz Azul a la FES y todo así, eh, presumiendo de su gran equipo. Entonces, este tipo de situaciones son las que podríamos tenerle mayor importancia. Ya van a ver más cosas cuando lo platiquen con la profesora Luana en la siguiente clase, pero vamos a continuar ahora por el lado de la hembra. Les comentaba que las perras son las que más tienen diferencia con todas las especies. Una de las principales que tienen, pero ya no nos preocupa tanto, es que tienen eso que se denomina como bursa ovárica. Tienen una bolsa que rodea los ovarios. El- Esa bursa ovárica, antes por endoscopía o por otro tipo de situaciones no nos dejaba ver, ni por la paratomía nos dejaba ver las estructuras ováricas. Cuando les explique ya lo de la etapa del ciclo estral, que pues, va a ser a partir de la otra clase para ver lo de inseminación y demás, muchas veces en otras especies se pueden palpar esas estructuras ováricas. Si nosotros quisiéramos hacerlo con palpación, tampoco podríamos, en el caso de que quisiéramos una laparotomía exploratoria, para saber qué estructuras ováricas, porque esa bolsa ovárica es un poquito densa, gruesa, y no nos permite que podamos tocar las estructuras ováricas de una buena manera. Cuando veamos lo de las etapas del ciclo estral, les comentaba que vamos a hablar que son 5 cosas que se le estudian a cada cosa de la etapa del ciclo estral. La duración, se le estudian las estructuras ováricas, precisamente, se estudian los signos clínicos, se estudian el comportamiento y se estudian los hallazgos a la vaginoscopía. Son 5 cosas. Dentro de ellas, ahora ya podemos nuevamente estudiar las estructuras ováricas. ¿Qué importancia tiene esto? Ya vimos que se puede determinar por medio de citología vaginal exfoliativa, por medio de los niveles de progesterona en sangre, por el Raminsky. De hecho, hay una tesis que me tocó hace un tiempo, iba a ser coasesor, pero ya después, por algunas cuestiones de que mejor participara como sinodal, me quedé como nada, como revisor nada más, pero se hizo una comparación de los resultados de 100 citologías vaginal con 100 Raminskis, con 100 niveles de progesterona en sangre, para que nosotros fuéramos determinando también los valores correctos o adecuados, ¿no? Pero en la actualidad ahora pienso hacer una tesis ya, la siguiente, que sí sea hacer citología vaginal exfoliativa. De hecho, también la otra tenía de arborización por cristalización de la saliva. Yo voy a quitar esa, pero voy a hacerla con este, citología vaginal exfoliativa, Draminsky, niveles de progesterona en sangre y con ecografía, con el milímetro y cómo se encuentran las estructuras ováricas, para que a ver que determinemos el momento en el que consideremos que ya se dio la ovulación. Entonces, ya con el ultrasonido se puede encontrar. Algo que también quería comentarles, bueno, esa es una de las diferencias, ¿no? Que sí, ya el ultrasonido nos permite ya, eh, nos permite ya ver esas estructuras ováricas, lo cual pues también ya nos hace más felices, porque si ya determinamos que una perrita está en estro porque ya dio la ovulación y en qué momento la dio, pues se nos va a facilitar sobre todo el ahorro, ¿no? De ciertas pruebas y demás. Otra de las cosas que el síndrome del remanente ovárico, me imagino que lo han escuchado. El síndrome del remanente ovárico lo vamos a determinar cuando se queda una pequeña estructura de ovario, cuando se quiere hacer la OSH, la óforo-salpingo-histerectomía, que es como se denomina, pero para nosotros los compas del 2902 va a ser OSH. La OSH, si dejan 1 milímetro de ovario, es capaz de poder mover ese eje hipotalámico hipofisario gonadal, ¿sale? Con 1 milímetro a ese grado de exageración. Algo que tienen que aprender muy bien es cómo hacer la ruptura del ligamento. No sé por qué muchas veces comentan que es una cirugía sencilla, no es una cirugía sencilla, también tiene su complejidad, pero es una de las más comunes, más bien yo creo que con eso es lo que quieren referirse a que sea de las más sencillas. Rompan el ligamento ovárico. Si quieren aprender a romperlo, con todo gusto. Generalmente sí tenemos una alta cantidad de OSHs nosotros acá en la veterinaria, y si no, también los invito a las campañas de esterilización. No las critiquen del todo al 100%. Ustedes con que logren su objetivo, que es cumplir también, que tengan mucha habilidad. Y quien quiera, los puedo acercar a los centros de control para que vayan a hacer práctica. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos las lagañitas, levantarnos con más ánimo. Ya son las 11:38, ya deben de estar de mejor ánimo,
para que anímense a ir a las cosas. Si no les gusta, pues bueno, si no, no los se van a dedicar a eso, pues ya lo saben hacer. O sea, siempre dicen, es mejor saber hacer algo que no saber hacer mejor, saber nada o pocas cosas y de repente me las pidan hacer. Entonces, ojalá se animen, se quieran dedicar también a este tipo de cosas. Si quieren ir a las jornadas de estilización, los puedo acercar para que hagan, y el chiste es que terminen haciendo la cirugía. Ya después lo que hacemos es que los invito a la veterinaria y ya ahí lo van haciendo ahora sí, ustedes de manera puntual, hasta que ustedes lo aprendan a hacer. Eso es lo importante, que ustedes lo aprendan a hacer, ¿sale? Bueno, es grave un remanente ovárico. El remanente ovárico los va a llevar a otra patología que se determina como piometra de Muñón. Piometra de Muñón. Este tipo de patología es común en el caso de que se quede un remanente ovárico. Si ustedes al momento de hacer el ultrasonido ya ven la vejiga que se encuentra de este lado, ven que la vejiga va a estar aquí, ¿sale? Pasa, acá va a estar la vulva, ya está acá afuera. Y si ustedes ven que va a haber una secreción rojiza, negruzca, y dicen es que le hicieron la OSH o la estilización o la castración hace 2 meses, hace un mes, hace 15 días, hace 8 días, hace 3 días y demás, y empieza a tener una secreción serosanguinolenta, es porque en donde venía el útero, que fue lo que quitamos, y se queda aquí el muñón es la sutura que se pone para ligar las arterias uterinas, en esta zona se empieza a generar un absceso. Y por este absceso va a hacer que después por la vagina y por la vulva salga esa secreción serosanguinolenta también, perdón, sanguinolenta o purulenta. Entonces, si ustedes ven con el ultrasonido y ya encontraron que sí hay piometra de muñón, que hay un pus en el cuerpo del útero, entonces inmediatamente con el mismo ultrasonido pueden buscar si hay un remanente ovárico y si no, tendrán que hacer la paratomía exploratoria y buscar el muñón en donde se encontraban de las arterias ováricas. ¿Por qué? Y busquen que no se haya quedado ovarios. Hay personas que no quieren cortar el ligamento, no pueden retraer como tal todo el ovario fuera de la cavidad. Lo ideal es que lo tengan fuera de la cavidad y se les hace muy sencillo decir, no, es que pues no llegaba, porque no en todas las perritas llegaba. Y digo, con todo respeto, yo también estuve también en muchas clínicas veterinarias, no quiero criticarlas, no voy a decir nombres nunca, pero a veces yo me quedaba con eso y decía, no, si es que, ay, el dedo, y no, ya no entra, ya no cabe, y tú agárrala acá, muévele para este lado. Una sola persona los puede hacer. Lean, busquen en YouTube, hay una técnica que se llama la técnica de las 3 pinzas. Ustedes vean esa técnica de las 3 pinzas y esa técnica es para que una sola persona haga la cirugía sin que le tengan que estar cambiando ni moviendo los ovarios ni nada de ese tipo de cosas para que se les facilite hacerlo, ¿no? Con una sola persona. Entonces, hacen esa técnica de las 3 pinzas y o muchas veces no pueden, lo dejan, no pueden retraerlo y dicen, pues aquí me han tocado perritas que han venido con piometra de muñón eh, porque les dejan los ovarios, porque ya no alcanzan a llegar o pues se les hace fácil, pues aquí en el ovario ya lo tengo, para rápido aquí ligo y ya. Perrita que se quede con una pequeña porción de los ovarios va a generar o puede generar piometra de muñón en una probabilidad muy alta. Una perrita que se queda con los ovarios y que digan, es que nada más la ligué para que sí se pueda cruzar, para que sí vuelva a entrar en celo y demás cosas, porque así lo quiere el propietario. No. No, eso no se debe de hacer, se deben de quitar los ovarios, sí o sí. Si dejan los ovarios van a presentar piometra de muñón y le va a poner en riesgo su vida. En las perras está prohibidísimo y en las gatitas también dejar los ovarios. Prohibidísimo, ¿sale? Ligarlas tampoco se puede porque van a presentar piometra de muñón. Me han tocado casos clínicos y tengo que comentarlos. Bueno, no voy a decir ni de quién porque luego cuando llegan conmigo a la veterinaria a veces hasta le digo, si no me quiere decir de quién, mejor. Si no me quiere criticar a un médico enfrente de mí, mejor. Y si lo empiezan a criticar, me quedo así como si se pausó la cámara ahorita, me quedo así y les digo, ¿ya terminó? Sí. Bueno, pues ya es caso nuevo, nosotros vamos a atenderlo, deje que el médico veterinario ya no lo esté molestando ni criticando ni nada, porque recuerden, y esto también les voy a decir una cosa,
un cliente que llega criticando, diciendo pestes de otro médico veterinario, ¿qué creen? Que así va a ser de ustedes en algún futuro, ¿eh? Ustedes cuando ven a una persona que está criticando a las personas y ustedes le apoyan a criticar a las personas, es una persona que al ratito los va a criticar a ustedes. No se preocupen en la cuestión moral, social, no pasa nada, pero en la cuestión profesional hay que cuidarnos entre nosotros como médicos veterinarios. Eso también es muy importante. Ojalá también ya ustedes como estudiantes que ya van a empezar a conocer muchas cosas, no se pongan ahí al ratito a publicar, ya los voy a ver y también les voy a dar risa o algo así, pero ay, no. eh, ¿Por qué ponen en rofloxacina los médicos veterinarios que son no sé qué? Apenas llevan un mes en consulta y ya se ponen a criticar que la enrofloxacina, que los corticosteroides, que no sé qué tantas cosas, porque ya se creen los más sabios del mundo. No, no pierdan los pies de la tierra, váyanse estudiando, vayan haciendo cosas y créanme que no se metan en cuestiones de estar peleándose con nosotros mismos ni estarnos criticando. Pero bueno. En el caso de las perritas, me ha tocado, les decía que solamente les amarran luego los ovarios y los separan del cuerpo, del útero. Y no quitan ni el cuerpo, bueno, el cuerpo del útero no se quita, es hasta donde está el cervix, perdón, el cervix y el cuerpo del útero sí se quita. Muchas veces ni le quitan el cuerpo del útero, no le quitan los ovarios, no le quitan los cuernos uterinos y nada más ligan. Y ya con eso piensan que no van a entrar en celo y les va a dar piometra de muñón. Entonces tengan mucho cuidado con que no se quede ningún remanente en el ovario, sean muy meticulosos, sean muy cuidadosos en quitar bien las estructuras ováricas. Entonces, muchas veces también me ha tocado cuando ponen cinchos, porque yo sé que comentan que son estériles, que no generan ninguna reacción en el organismo, en algunas ocasiones sí puede pasar, pero me ha tocado cuando ponen cinchos, luego los ponen cuando están los que están cerca de la vejiga empiezan a irritar la vejiga y luego se unen y ahí se puede generar un absceso y eso es lo que ha generado que generen algún tipo de patología, sobre todo hacia esta muy similar a piometra de muñón. Independientemente que ustedes vean eso, busquen si no hay un remanente ovárico, no porque ganas que fue con cinchos, pues busquen donde estén los otros cinchos y mejor pongan sutura. Y también sirve que de paso ven que no hay remanente ovárico, ¿vale? Bien. Otra de las situaciones que, bueno, en el útero sabemos que es bicornio de fusión baja, pero una de las principales características es que puede presentar en la etapa de diestro, sobre todo la patología que es muy conocida, que es la piometra. Bueno, puede ver desde hidrometra, mucometra y piometra desde que sea una simple secreción, desde que sea líquido, desde que sea moco y desde que sea pus. No importando mucho, generalmente se puede tratar, por supuesto que se puede tratar también, ¿eh? Con el producto este que, bueno, anótenlo, el alicin, sobre todo para cuando sí haya hembras que son reproductivas o sí van a ser utilizadas para la reproducción y se puede intentar por determinado tiempo. Existe este producto que se llama alicin, es aglepristone. El aglepristón es un antiprogestágeno, ¿sale? Este medicamento es el que es más seguro, el que genera menos reacciones adversas y que está muy indicado para interrumpir la gestación. Este sería el ideal, interrumpir la gestación conforme más. Bueno, a mí lo que me agrada es que pase los signos clínicos de celo y ya aplicarlo, diciéndoles el inconveniente de que puede repetírselo nuevamente en menos de 3 semanas o seguir con su periodo, sus ciclos normales. Entonces, el alicin se lo llegamos a utilizar también cuando llega a haber piometra, porque aumenta también con las contracciones del útero. Entonces, sobre todo es eso y antibioterapia. Se puede tratar, pero si notamos que en máximo 48, 76 horas no está habiendo alguna evolución, pues mejor proceder a quitar el útero, ¿no? Y los ovarios. La lisín, qué bueno, ahorita para la interrupción de la gestación es de los que más me agrada, los que más indico. Generalmente ya no lo hago con prostaglandinas ni con otro tipo de medicamentos, más que con este que se llama alicin. Eh, También otra de las cosas que luego a veces quieren es hacerle la cirugía. Si están previo al tercer tercio de la gestación, sí pueden realizarlo, quitar el útero, los ovarios. Sobre todo tengan mucho cuidado en las perritas de talla pequeña, cuando tengan que quitar el útero, cuando se presentan problemas de parto y las personas se espantan, luego nos dicen, oiga doctor, si de una vez la esteriliza.
En perritas de talla chica no lo hago. Siempre les comento, voy a quitar el útero a menos de que note que tenga, que esté necrosado o que vaya a poner en riesgo la vida de la perrita futuro a la cirugía. Pero si está normal, mejor se queda. Porque imagínense el tamaño del útero en su manera normal y que tenga tres monstruitos de estos, pues cuánto tiene de sangre. Entonces, una perrita de talla chica es quitarle una porción sanguínea muy alta, que generalmente luego no la pueden controlar. En caso de que lo vayan a hacer de esa manera, pues hagan una transfusión sanguínea o prepárense para hacer una transfusión sanguínea después de que quitaron el útero, porque eso es lo que les puede generar luego muchas veces que puedan morir después de la cirugía y sacamos nuestra frase veterinaria dominguera de toda la vida, que es no aguantó la anestesia y no debe de ser de esa manera. Entonces, en perritas que son de un poquito de talla más grande, pudieran analizarlo previo hemograma, previo a, bueno, sus pruebas de laboratorio más bien. Pero también es muy importante porque mejor dejen que tengan los cachorros o este tener cuidado con eso. Son de talla grande, no corren tanto riesgo, pero lo ideal también sería que en caso de se preparen a que tengan poder hacer una transfusión sanguínea y demás. Dime, Aranza. Doctor, ¿y para una transfusión sanguínea no se debería de realizar la prueba de compatibilidad antes? Yo leí en primero leí un artículo y luego leí un libro, pero decía que por ser la primera transfusión sanguínea no es necesaria la prueba de compatibilidad. Si se necesitara una segunda, sí se necesitaría hacer la prueba de compatibilidad, pero no sé qué tan cierto sea. Ya me encanta, Aranza, que te preguntes y te respondas tú solita. No, mira, cuando es la primera no hay tanto riesgo, no hay riesgo, pero ya si vas a hacer una segunda, una tercera, sí requieres de los estudios de compatibilidad, ¿sale? Porque sí, en la primera no, porque cuando va a haber en este tipo de cuestión de un rechazo y demás, tiene que ser porque, o de alguna, perdón, que le genere algún tipo de ese rechazo, es a partir de la segunda exposición, Aranza. En ese caso, si va a ser la primera vez, no tengas ningún pendiente, ¿vale? En los que son un poquito más especialones y sí léele un poquito más, es en gatos. Eso sí, desde la primera sí tienes que hacer el estudio, ¿vale? En perros no, en gatos sí. Sí, Bien, muchas gracias. estamos hablando de estos, de la lisín, es muy bueno, léanlo, es más, de tarea de investigación, pongan sus indicaciones, sus contraindicaciones, en qué se puede utilizar, que sería otra tercera tarea de investigar, ya casi para que terminemos bien. Lo siguiente que tenemos que platicar es de el cervix. El cervix, en el caso de las perritas, es complejo. eh, Se habla hasta de un pseudocervix, entonces poderlo pasar a veces con una sonda, pasarlo con algún tipo con el endoscopio, es complejo, es complicado. Muchas veces se dice que sí se llega a pasar el cervix, pero no el pseudocervix, porque pues es como una segunda puerta de protección, ¿no? Pero como si fuera un laberinto. Entonces, también ténganlo en mente. Algo que es muy importante saber es que hay algo que se denomina un poquito después del cervix, que se conoce como fondo de saco. Ese fondo de saco es el que va a permitir que los espermatozoides se alojen por determinado tiempo. Bueno, el semen está ahí por determinado tiempo para que los espermatozoides pueden comenzar algunos ahí su capacitación espermática. Muchas veces pueden pasar algún tiempo en lo que van esperando a que lleguen los ovocitos y demás cosas, ¿no? Ese fondo de saco es por eso que cuando que los perros al momento de que se abotonan, eh, les digo que se llama abotonamiento, o también le pueden decir cópula, o cruza, que también es lo que llegan a decir, o monta. Ya una vez que el perro penetró y la hembra está estimulando precisamente ese bulbo peniano, ese fondo de saco es el que se va llenando con semen. Por eso nosotros también cuando inseminamos y terminamos de inseminar, levantamos a la perrita de las rodillas. Bueno, ahora yo lo que hago es subir, dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y no, ya cargar una bulldogcita, un dogo de Burdeos, no se diga que ya me duele la espalda, luego me pongo mi silla y ahí me ponía, ¿no? No, ahora lo subo a la mesa. Imagínense cuando estuvo de moda el mastín tibetano, ¿no? Cargar ahí mastín tibetanos. Introducimos el semen y ahora lo que hago es levantar la mesa de las esquinas. Ya ven que cuando podemos hacer algún procedimiento para un lavado y demás, podemos levantar las patitas de la mesa y la mesa queda en diagonal.
hacia la estructura donde viene después el orificio para que caigan al canal o caigan a la cubeta, ¿no? Entonces levanto la mesa ahí por lo menos 5 minutos y se le empieza a hacer un masaje tapando la vulva y demás. Eso ya se los explico. Y lo importante es para que sepan que se llena ese fondo de saco. Otra de las cuestiones que también hacemos es que es levantarlas de las rodillas si no hay alguna estructura, ¿no? Pero, de hecho, en la quirúrgica, también lo que hago es a ver, permítame tantito, un minutito nada más. Antes ya para casi despedirnos el día de hoy. Estaba a menos de un minuto de que se me acabara la pila. Bueno, entonces, ese fondo de saco también es muy importante que lo ubiquen, que existe y que es el que se va a tener que llenar de preferencia para que haya una buena cantidad de espermatozoides y que puedan generar la gestación. Hay algo que se conoce como moco cervical. Pues bueno, cuando están en la etapa de estro, el cervix abre para que haya paso de los espermatozoides, bueno, del semen. En los espermatozoides sabemos que también pasan bacterias, pasan neutrófilos, es por lo que se puede generar siempre una piometra después del celo. Casi, casi una de las preguntas obligatorias cuando llega una perrita con una descarga vaginal es decirle, ¿cuándo fue su último celo? ¿Sale? Eh, ya que hicieron esa pregunta, ¿no? Hace 2, 3 meses, piensen en piometra y entonces sí manden el ultrasonido. Otra de las cosas es que ese moco cervical, se los comento porque van a hacer de cuenta que es como así el puño que está abierto, abrió el cervix, no cierra así, que digan, ya no estoy en esto, cierro. No, pues va a tardar en cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera un moco que va a generar un tapón para que ya impida que vaya a haber pasos de otras estructuras, que son, entonces ese moco, muchas veces cuando el cervix ya se empieza ahora sí a disminuir por el tiempo, con los días, ese moco puede salir por la vagina, no siempre se reabsorbe, puede salir, es blanquecino, puede ser ligeramente verduzco, pero no debe de tener un olor desagradable, no huele a nada. Eso les digo porque agarran con una gasa, lo huelen, lo olfatean, así como lo hacían los esos que hacen de los perfumes, háganlo así. Agarren con su gasa, mójenla del moco y la hacen así ya. No, no huele a nada, o sí huele. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones porque es el moco cervical. Y muchas veces que se degradó, muchas veces ya tenía una semana que la inseminaron o que tuvo la monta, ven que sale ese moco y se espantan y ¡Piometra! No, no. Puede ser ese moco cervical que fue el que se degradó. ¿Sale? Y puede aparecer hasta 21 días después, me ha tocado. Y luego le hacen citología vaginal, ¿no? Que ya vi muchas bacterias, que ya vi muchos neutrófilos, que ya tiene vaginitis. Y no. Cuando vemos nosotros en una citología vaginal exfoliativa, uno de los principales hallazgos que nos dice que vamos a encontrar vaginitis es que vamos a encontrar células basales. Si encontramos células basales es que está inflamada la vagina y entonces, o que perdió cierta estructura de su epitelio, por lo cual entonces sí encontramos que haya una inflamación o hay vaginitis, ¿sale? No porque aparezcan nada más neutrófilos y bacterias, no, ahí siempre va a haber, ¿sale? Otra de las situaciones es que si ustedes quieren saber, pues tienen que hacer otro tipo de técnicas, otro tipo de cosas para ver si es un fluido que está bien en otro lugar. Si no, me quito de problemas y le hacemos ultrasonido mejor. Pero créanme que esto nos ha tocado muchas perritas, verlas que llevan ese moco y eh,
hacemos ultrasonidos y está normal, hacemos hemogramas y no hay cambios en las células, hacemos hasta los hemos mandado a cultivo y no reproduce nada que sea patológico en cantidades patológicas. Entonces, no nos espantemos luego que lo veamos ese moco cervical, menos si es transparente, si es verduzco, ¿sale? Porque también otra de las cosas es que luego pues, le voy a mandar antibiótico. Y dice, ¿no? Le voy a mandar antibiótico y si, pues puede ser que se pierda la gestación o que no se dé una implantación o que no se dé la fecundación, pero pues el chiste es que la perra va a estar viva. Y nada más era el moco cervical. Entonces también en ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Bien, pues ya son las 11:59 y me quedo en esta diapositiva. Ya es más rápido lo que, bueno, no, entre comillas, viene todavía complejo. Si se dan cuenta, pues sí es un tema que lleva rato, lleva tiempo. Este, pues bueno. Ya les dije y pues siempre al final de cuentas lo seguiré pensando. Esto de las clases en línea no son de mi agrado para nada del mundo. De verdad que igual que ustedes se me hace a veces pesado, pero pues algo que también siempre les voy a decir es que pues me gusta mucho esto, ¿no? De las clases. Me llama la atención, no se diga este tipo de temas, me super mega fascina. Este, pudiera, luego a veces se pueden hacer prácticas, pero pues bueno, no vamos a tirar la toalla. No les hablé de que hay más técnicas para poder estudiar el semen que ya se hacen en la actualidad, como para conocer la capacitación espermática, la reacción acrosomal, la permeabilidad de la membrana como la de Host, todo ese tipo de técnicas. Si a alguien le llama la atención, si a alguien le interesa, podemos ver la manera para que ustedes tengan el contacto con este tipo de técnicas. A lo mejor no en perros, siempre. Pero el chiste es que sepan hacer la técnica. Muchas veces no cambia entre especies, ¿va? Bueno, pues para mí ha sido un gusto poderlos saber, poder saludarlos, el poder tener